Así debe ser, buenos días. La verdad que sí, que hasta ese momento pues el equipo estaba muy ansioso. En Navarra creo que llevamos el partido controlado prácticamente en todo momento y a pesar de eso pues había como un cierto miedo a ganar, ¿no? Creo que esa victoria nos tiene que haber hecho mucho bien y bueno, esperemos que nos sirva pues para estar en Melilla pues mucho más concentrados, más tranquilos y más seguros de nosotros mismos, ¿no? Menos dudas, menos pérdidas de balón. Es importante que nos sintamos con más confianza. Y ahora Melilla es de alta exigencia, una de las canchas más difíciles de la liga, a priori, por equipo y por todo. Es un rival complicado, un rival que está jugando realmente muy bien, ¿no? De los últimos 4 partidos ha ganado 3 y el que perdió pues fue en Burgos en el último segundo, ¿no? Eso da una muestra pues, del nivel que están exhibiendo. Es un equipo pues, que tiene mucho talento, sobre todo en el perímetro. Una tripleta atacante realmente pues, difícil de defender y unos jugadores interiores, pues, por una parte Manquícer y Manzano, que te abren el campo con su capacidad para jugar desde el perímetro, y Odio Cosa y Weissman, que son dos auténticos especialistas del rebote de ataque, ¿no? Tienen imanes en las manos y siempre crean muchísimos problemas en esas situaciones. Así que es un equipo pues, bien construido, con un buen equilibrio, pero bueno, en realidad pues, también a veces puede llegar, aunque parezca una paradoja, pues más fácil jugar contra un equipo tan grande o de tanto talento, ¿no? Parece que resulta más fácil estar preparado para jugar contra sus equipos, estar más concentrado. El jugador pues lógicamente siempre nunca es ajeno, digamos, al prestigio que da pues ganar en una pista difícil y por lo tanto pues digamos el miedo ese a la derrota pues como que no existe, ¿no? Porque todo el mundo es consciente de la dificultad de la empresa. Así que bueno, yo estoy convencido de que vamos a jugar un buen partido, de que los jugadores van a estar enchufados. Me voy a encargar de que sepan todos de que el partido se va a ver por la página de la federación y eso pues evidentemente siempre ayuda a que estén pues, un poquito más responsabilizados, un poquito más generosos en el esfuerzo y bueno, a ver si somos capaces de ganar ese partido. En cualquier caso, pues yo diría que desde el punto de vista del aficionado pues tiene muchos atractivos porque realmente se enfrentan dos equipos pues con mucho talento en el perímetro y con mucha riqueza táctica también. ¿Qué planteamiento de partido te interesa? Pues como os he dicho las últimas veces, ¿no? Creo que ser fieles a nuestro estilo, no cambiar aquello que realmente nos sirve y nos funciona para ganar los partidos. Lo más importante ante un equipo pues, de semejante talento, pues defender lógicamente muy bien, jugar la mejor defensa, de modo que seamos capaces de bajar sus porcentajes. Es un equipo pues, que está ahora mismo con unos porcentajes de campo realmente espectaculares y eso es necesario pues, bajarlo en la medida de lo posible. Y tenemos que ser capaces, por otra parte, pues, de explotar sus debilidades en defensa o bueno, explotar nuestra capacidad para jugar en campo abierto, transiciones rápidas y encontrar las ventajas que encontramos al mando de Sean O'Girri, ¿no? Bueno, ellos tienen un base realmente de muchísima calidad como Joan Riera, pero pienso que O'Girri es un jugador que le puede realmente hacer muchísimo daño también en su esfuerzo defensivo y vamos a intentar aprovecharlo a partir de ahí. El juego interior, creo que todas las redes están bastante equilibradas. El juego interior también pienso que está bastante equilibrado, aunque tengamos jugadores quizás sensiblemente diferentes a ellos, ¿no? Creo que Brooks es más talentoso que Weissman o Odio Cosa, pero posiblemente Weissman o Odio Cosa pues tienen un punto de agresividad mayor o una mayor capacidad para rebotear, ¿no? Creo que el tema del rebote es otro de los aspectos pues, que tenemos que mimar y que cuidar. Tenemos que mejorar esa capacidad junto con las pérdidas de balón, ¿no? Creo que ahí radica un poquito todo el kit de la cuestión, no ser fieles a nuestro estilo, ser fieles a aquello que tenemos que hacer para ganar los partidos y mejorar los dos aspectos, digamos, que mayor campo de mejora tiene en estos momentos para nosotros, que es el rebote y las pérdidas de balón. El hecho de que O'Girri y Ferdinand otro día hayan metido 30 puntos, lógicamente va a generar mucha atención defensiva de los rivales y ya supongo que este partido también. Un poco también intentar sacar beneficio de eso, independientemente de que es difícil que todos los partidos estén. No, sin duda que tenemos que ser inteligentes para sacar provecho de la atención que ellos van a generar, ¿no?
Del mismo modo que en su momento ellos sacan beneficio de la atracción que genera Joe Kravenhoff, por ejemplo, cada vez que va al poste bajo, ¿no? Muchas canastas de James o de Sean vienen precisamente desde pases desde el interior, ¿no? Tenemos la suerte de que tenemos a dos jugadores que jugando cerca de canasta son muy generosos, como Joe y como Brooks Sales, ¿no? Y que ven muy bien el juego, que son capaces de pasar y bueno, pues evidentemente eso también de eso nos beneficiamos, ¿no? Es evidente que tenemos dos jugadores en la posición de 1 y 2 pues que tienen una cantidad de puntos danos tremenda y tenemos que ser capaces de aprovecharnos de ello y ellos ser capaces de que en cuanto las defensas sean capaces de ajustar sus posiciones y dificultar esos tiros, pues sean capaces de jugar con un pase más para encontrar al jugador mejor situado. Habéis ganado básicamente dejando a los rivales 3 partidos seguidos en 60, 61, 63 puntos, pero también demostrasteis que podéis ganar en un partido de casi 200 puntos. Sí, pero bueno, mira, creo que, aunque a mí me cueste, porque la verdad es que a mí no me resulta difícil estar en un equipo que encaja 90 puntos, ¿no? Pero creo que siempre hemos dicho que las personas tenemos que ser capaces de adaptarnos al lugar en el que estás trabajando, tienes que ser capaz de adaptarte a las características de los jugadores a los que entrenas y dentro de esa capacidad de adaptación pues sacar el mejor rendimiento en las circunstancias que sean necesarias, ¿no? A mí pues siempre me gustó tener equipos que eran capaces de dejar al rival en 70 y llevar los partidos a 60 puntos y sentirte bien porque ganas y dejar al rival en 60 puntos, pero creo que también hay que ser capaz, digamos, de disfrutar del hecho de que tu equipo sea capaz de llegar a los 100, ¿no? Y entonces, bueno, creo que lo más importante es no perder la dureza, la capacidad para defender, para ser duro, para dar lo mejor de ti en defensa, pero aún a pesar de eso, pues igual puede llegar el partido a los 80 o los 90 puntos y sin embargo, pues poderlo ganar porque tienes otras características, otras cualidades. Y bueno, ya dije en pretemporada, cuando me preguntaban sobre la comparación de este equipo y el de la temporada pasada, y decía, bueno, pues a diferencia de lo que vimos durante la temporada pasada, este año van a haber partidos con muchos más puntos. Tenemos un equipo capaz de generar mucho más y seguro que los tanteos van a ir mucho más arriba. Pues vamos a ver en el día qué es lo que ocurre. Igual nos enfrentamos a equipos que la última jornada metimos 90 y tantos y 103, y igual el partido sale a 70 puntos, ¿no? Es difícil de predecir en este momento. Lo más importante es que en ese momento, en el momento del partido, reconozcamos qué dinámica lleva el partido, qué es lo que necesitamos en ese momento en el partido y ser capaces de sacar el mejor rendimiento dentro de esa circunstancia, ¿no? Que luego el partido sea 90 o 70, pues bueno, pues dará igual si al final lo hemos ganado y hemos explotado por nuestras virtudes para poderlo conseguir.